Bien. ¿Alguien recuerda qué vimos en la clase del lunes? Así a grandes rasgos, no importa. Los temas que vimos el lunes. ¿Volvemos a hablar de la clase del lunes? Definición de derecho, Muy bien. derecho privado, público. Derecho Perfecto. natural, derecho tributario. Perfecto. Vimos el concepto de derecho y vimos las ramas del derecho. De paso hablamos de la relación entre el hombre, la sociedad y el Estado como constitución, y a partir de ahí, ¿para qué necesitamos al derecho? Una vez que entendimos para qué lo necesitamos, empezamos a hablar de cómo se divide el derecho en Argentina. ¿Recuerdan ahora? Sí. Bien. Hoy lo que vamos a hablar son de las fuentes del derecho. Deben saber, no sé si lo hablamos porque voy más o menos los temas parecidos con la otra materia que estoy dando, entonces por ahí puede que hablemos algo y ya lo hablamos y me olvidé porque no sé en qué curso lo dije. Pero, ¿lo tratamos acá el concepto de fuente? ¿Qué significa una fuente? No, fue la última parte, solamente se habló muy por arriba. Perfecto. Sí, o sea, preguntó más o menos qué entendían por fuente, algo así, que los chicos decían como que algo que Semana. emanaba, que salía. Ajá. Perfecto. Es lo primero que tengo que tener en mente. Una fuente como la fuente que veo en la plaza. ¿Qué pasa con esa fuente que veo en la plaza? Está saliendo algo, ¿sí? Emana, en este caso en la plaza, no sé si en La Rioja, pero la mayoría de las fuentes de todas las provincias emana agua. Entonces, el concepto de fuente es exactamente eso, de donde surge, nace o sale algo que nos ayuda a tener otra situación. Yo les voy a mostrar un videito que va a hablar de las fuentes y de su clasificación solo a los fines de introducción y después los vamos a desarrollar. Yo los voy a desarrollar, ¿sí? Pero les busqué un video, porque siempre por ahí es más fácil lo visual, entonces lo vamos a ver y después seguimos con la parte teórica, ¿sí? Bueno. Tengo que compartir sonido, ¿no es cierto? Primero era compartir pantalla. Compartir sonido. ¿Y cuál era? No lo estoy viendo. Esperen. Bien. Ahora sí. Acá estamos. Compartir sonido. Cualquier cosa me avisan, chicos. Desde el derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres, de ahí emanó la moral que fuese tratada y estudiada por la ética como ciencia y luego por el derecho. Los más antiguos escritos religiosos en los que se plasmó moral y regularon la conducta del humano fueron todos los documentos que conforman hoy la Biblia y el Código de Hammurabi. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces, también, se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocidos como órganos normativos o facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De las fuentes del derecho se desprenden, respectivamente, las nociones de fuentes materiales, fuentes formales y fuentes históricas. Se denominan fuentes reales o materiales del derecho a todos los fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica, y que determinan el contenido de la misma. Tales fenómenos son el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo, etc. Las fuentes materiales del derecho son los actos o hechos pasados de los que se deriva la creación, modificación o extensión de normas jurídicas. También se entiende por tales normas a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocido como órganos normativos o como facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprenden respectivamente las nociones de fuentes del derecho en sentido material.
Sin embargo, los dos sentidos más importantes en que se utiliza la expresión fuentes del derecho, son el sentido material y el sentido formal. En el sentido material o real, son aquellas instituciones o grupos sociales con capacidad para crear normas jurídicas, que son como veremos. El poder legislativo, a través de las Cortes Generales y de los parlamentos o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El poder ejecutivo, mediante disposiciones dictadas por el gobierno, e incluso el propio pueblo, a través de la creación de costumbres y usos obligatorios. Es mediante las fuentes reales, que puede apreciarse la forma en que el derecho tiene su origen y analizar los factores, que son tomados en cuenta para redactar el contenido de las normas, es decir, son los eventos que hacen necesarios la creación de las disposiciones del derecho. Las fuentes reales son aquellas situaciones que forjan el funcionamiento de cada sociedad y que se ven reflejados en normas jurídicas, por lo que son estas situaciones las que determinan su contenido y alcance. Las fuentes materiales son fuentes de exteriorización del derecho. De dichas fuentes nacen o se crean normas jurídicas que rigen una sociedad en general. Se dice pues que es la esencia del nacimiento de la norma jurídica o del porqué la idea de crear una norma. Según Abelardo Torre en su libro Introducción al Estudio del Derecho afirma que las fuentes materiales o reales pueden ser definidas como los factores y elementos que determinan o al menos condicionan el contenido de tales normas. Estos factores son las necesidades o problemas culturales, económicos, gremiales, etc., que el legislador tiende a resolver, y además a resolver los fines o valores que el legislador quiere realizar en el medio social para el que legisla. Cabe hacer notar que también influye el factor subjetivo. Es decir, la personalidad misma del legislador o legisladores conformada entre otros elementos, por el sentimiento jurídico. Esta fuente material contribuye no solo a conformar el contenido de la legislación, sino también de la jurisprudencia. Por otra parte, Picato Rodríguez menciona las fuentes materiales como integración de acontecimientos o circunstancias prevalecientes en el seno de una sociedad cualquiera, que deriva de situaciones que requieren una regulación jurídica con orientación específica. Se trata pues de cuestiones de hecho que imponen la necesidad de dar respuestas normativas a ciertas necesidades sociales. Alberto Montoro Ballesteros cita que las fuentes materiales del derecho son aquellas designadas por la doctrina como los factores, fenómenos o acontecimientos, de diferente naturaleza y significación, que contribuyen a determinar y fijar el contenido de la norma jurídica. Es decir que la expresión fuentes del derecho materiales indicará las diversas formas o categorías que las autoridades normativas deben utilizar para incorporar al sistema jurídico los materiales, documentos normativos y disposiciones, a partir de los cuales el resto de operadores jurídicos, y las mismas autoridades normativas, deben extraer las normas jurídicas. Por esa razón las fuentes materiales forman parte en todos los sentidos del derecho mismo. Como ejemplo de fuentes materiales o reales del derecho, tenemos el conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia, millones de personas víctimas de grupos paramilitares, de guerrillas y bandas criminales fueron despojadas de sus tierras, por lo cual se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares. Este fenómeno dio origen a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 1448 de 2011, o de Víctimas y Restitución de Tierras, es la ley por la cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La ley reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, no solo a modo de indemnización, sino también rehabilitación física y psicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras, a recibir justicia ya que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir. Bien. Chica, no me cuenta que tenía activado el audio mientras estaba el video. Mi audio. Bien. Entonces ahí vimos la primera diferencia y clasificación de las fuentes. Para poder esclarecerlo un poquito más, les voy a compartir un gráfico sobre la clasificación.
Bien. Ahí tenemos las fuentes del derecho. Entonces, las fuentes las vamos a tener con esta primera clasificación general, que es en fuentes formales, fuentes materiales o reales, y las fuentes históricas. Las fuentes históricas son, los primeros compendios o las primeras recopilaciones que sirvieron de materia de legislación. Vieron que al principio del video les decía que tiene que ver mucho con el derecho canónico. Hay un código de la Mesopotamia, de los primeros tiempos de la civilización, que se llama Código de Hammurabi. Ese código traía muchas reglamentaciones de convivencia, y es en el que se basó la mayoría de los antiguos códigos a nivel mundial. Inclusive los que tenemos acá en Argentina. Los que teníamos sobre todo con Vélez Sarsfield. El que tenemos a partir del 2015... Saben ustedes, y yo ya se los expliqué en la clase pasada, que tiene que ver en realidad con una renovación de la legislación. Pero los primeros códigos a nivel mundial derivaban de este código de Hammurabi. Luego tenemos la clasificación de fuentes materiales o reales y de las fuentes formales. Las fuentes materiales o reales son justamente las situaciones de la realidad que conllevan y necesitan ser reguladas. Al final del video había un ejemplo de Colombia, de familias a las que les habían sacado las tierras, y después por esta situación puntual de que los guerrilleros habían sacado las tierras, necesitaron crear una ley por el cual se les restituyera las tierras y pudieran volver a poder producirlas. En Argentina, por ejemplo, tenemos un caso, el casamiento en Argentina... estaba regulado en Vélez Sarsfield en un primer momento que el vínculo que se creaba entre la pareja no se podía romper nunca bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿esto por qué? Porque Vélez Sarsfield también tenía un fuerte raíz con el derecho canónico. Entonces, el casamiento, la institución, estaba fuertemente arraigada a lo que decía la Iglesia. Era un vínculo que no se podía romper bajo ningún punto de vista. Entonces sucedía hasta el año 87 que si las parejas se separaban, solo eran de hecho porque para los papeles y para el mundo jurídico, esa unión continuaba, no se podía disolver. ¿Qué es lo que sucedía? Sucedía que había muchas parejas en México en el año 85 en adelante. 85 fue cuando comenzó a hablarse de la ley del divorcio vincular en Argentina. Del 85 en adelante tenían que viajar a otros países en donde el divorcio sí era posible para poder divorciarse, y era una realidad que ya había muchas parejas ya separadas por mucho tiempo y que tenían hijos, y esos hijos eran ilegítimos porque no eran del seno del matrimonio. Entonces esta realidad hizo que se quebrara esta influencia de la Iglesia, y se tuvo que crear una ley a partir de la cual se creó el divorcio vincular. Desde el 87 se podían divorciar las personas. Entonces, había una realidad, por más que había una institución que había sido creada bajo la influencia de la Iglesia, había una realidad, que era que las parejas se separaban y que estaban teniendo hijos con otros que no eran los que figuraban en los papeles del casamiento, y esto hizo que los legisladores tuvieran que modificar esa ley. Bien, entonces una cosa es la fuente material, de donde los legisladores extraen la situación que se va a regular y que se va a hacer ley, y por otro lado vamos a tener la fuente formal. La fuente formal es donde efectivamente vemos plasmada la regulación de esa situación material o real. ¿Cuáles van a ser las formas en las que se van a manifestar estas fuentes? Va a ser la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Alguna vez han escuchado hablar de esto, de la legislación? ¿La legislación a qué nos referimos puntualmente? A las leyes. Bien, a las leyes en cualquier ámbito. Estamos hablando de nivel general. Las leyes en cualquier ámbito. Ley laboral, ley civil, ley comercial, ley tributaria, todo eso es legislación. Dentro también de esta legislación también vamos a encontrar como reina madre
y ya vamos a ver ahora cuando veamos la prelación de las fuentes formales, vamos a encontrar también la Constitución. La costumbre, ¿recuerdan a qué se refería o qué es? ¿La han escuchado alguna vez a la palabra? Sí, costumbre sería lo que tiene que ver con la cultura de cada sociedad. Perfecto. Y las repeticiones de conductas también, que son, digamos, aceptadas dentro de esa sociedad como válidas, como buenas, como aprobadas. ¿Y O por qué desaprobadas. creen ustedes que sería una fuente formal de derecho? ¿Por qué sería una fuente de derecho la costumbre? ¿La costumbre está escrita? No. No. ¿Y entonces por qué creen ustedes que puede ser una fuente de derecho? Porque es la misma sociedad la que la coloca en ese rango de ley, a través, digamos, de la misma práctica. Perfecto. La costumbre son como ustedes bien decían, tienen que ver, en primer lugar, nos estamos refiriendo a un territorio o a un lugar determinado, en donde una conducta es habitual, constante y repetitiva. Al ser una conducta constante, repetitiva y habitual, lo que sucede es que nosotros mismos como sociedad entendemos que esa situación siempre se tiene que dar así, y que si no se da así, está mal hecho. Puede que no lo diga la ley, pero sí la sociedad. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan esto que hablábamos la otra vez? No me acuerdo si fue en este curso, que hablábamos de si le dábamos o no la plata a los trapitos. Tal vez en algún lugar determinado, en alguna provincia o en una ciudad, todo el mundo cuando se para en los semáforos le da dinero a los trapitos. Quien no lo haga está visto por el resto de la sociedad como un tacaño, míralo porque no lo hace, etc. ¿Se entiende? Entonces hay una condena social ante una situación que tal vez no tiene una condena legal. ¿Sí? Por otro lado tenemos jurisprudencia y doctrina. ¿Han escuchado hablar de la palabra jurisprudencia? Bueno, en mi caso sí, profe, pero por la carrera de la que venía, pero estaba vinculado a los fallos y la forma en que actúan los tribunales de acuerdo a determinadas circunstancias, conductas y demás, y de cómo aplican esa legislación ante determinadas situaciones. Perfecto, es eso tal cual. ¿Por qué es una fuente formal de derecho? Porque hay situaciones en donde alguna ley puede ser ambigua o que no se entienda. Entonces, hay muchos juicios de la materia que sea, sobre todo, por ejemplo, en lo laboral. Entonces, hay situaciones en las que la ley no es clara cómo se debe aplicar. Entonces, el juez determina cómo esa ley debe aplicarse o qué debe entenderse en esa situación, entonces se sienta jurisprudencia. Tal vez ustedes lo han escuchado en los noticieros, por ejemplo, que dicen, se sentó jurisprudencia, o ahora la Corte Suprema de Justicia dijo tal cosa, entonces ahora se tiene que aplicar así. ¿Por qué? Porque esos jueces han fallado que para situaciones particulares o determinadas, la ley se va a entender de esa forma. Por lo tanto, cuando se empieza a entender la ley de cierta forma para una circunstancia, seguramente para circunstancias similares se debe interpretar igual. Sucede mucho, ¿saben qué? También con materias jubilatorias. Ustedes vieron que a veces los noticieros dicen, bueno, este jubilado venía pidiendo tal cosa y no se la daban, pero ahora la Corte Suprema dijo que sí le corresponde que le paguen. Esto va a sentar jurisprudencia, ¿sí? Entonces, en esos casos, la jurisprudencia también pasa a ser una fuente de derecho. Y por último tenemos una palabra que también es conocida dentro de su ámbito y que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿A qué nos referimos con doctrina? ¿Quiénes hacen doctrina? Las instituciones. ¿Las instituciones? ¿De qué forma? Una institución religiosa puede establecer una doctrina religiosa. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué está haciendo? Serían como normas Bien, morales, de ética. en realidad La significa que nos está... teorización, digamos. ¿Cómo? La teorización, digamos, el hecho de teorizar sobre, bueno, en el caso este del derecho, teorizar sobre las distintas fuentes, aplicaciones, corrientes, posturas. Significa que nos está enseñando, que nos está explicando algo. Nos está explicando
cómo aplicar, nos está enseñando qué tengo que entender, ¿sí? Entonces, doctrinar significa eso, enseñar, explicar, ¿sí? En cualquier ámbito. En este caso en particular, ¿y por qué digo que ustedes también en la tecnicatura lo tienen? Porque ustedes deben tener autores que les explican sobre una situación determinada, ¿sí? Entonces, cualquier autor que explique sobre una situación determinada está doctrinando, está escribiendo y explicando. ¿Se entendió hasta acá la diferencia entre estas fuentes? Sí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que aunque ustedes puedan leer en algún apunte que existen más fuentes, estas son las principales y las que nos interesa a nosotros conocer. ¿Sí? Bien, entonces, ya dijimos que es la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Algo que es muy importante a nivel, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que ya les había preguntado si ustedes sabían cómo estaba compuesto el Congreso y demás. Lo que hice yo ahora fue buscar unos videos, en primer lugar, de cómo está compuesto el Congreso, y en segundo lugar, cómo se crean las leyes. Esto es importante primero por nivel cultural, es necesario que sepamos, y en segundo lugar, porque necesito que después entendamos la jerarquía de las leyes. Entonces lo que vamos a ver ahora es quiénes forman parte del Congreso, y en segundo lugar vamos a ver un video de cómo se sancionan las leyes, ¿sí? Entonces les voy a compartir el primer video. A ver. Yo dejo de compartir y vuelvo a compartir, chicos, porque no estoy seguro si hago las cosas bien. Entonces, ante la duda, salgo y entro, salgo y entro. A ver. Ya está. Es el Senado. Bien. ¿Qué es el Senado de la Nación? El Senado de la Nación es una de las cámaras que conforman el Poder Legislativo, junto con la Cámara de Diputados. Está compuesto por representantes de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, y su principal función es tratar proyectos y elaborar leyes a partir de ellos. El Senado actúa como representante de las provincias. Es federal, ya que cada senador defiende no solo los intereses de la Argentina en general, sino también los intereses de la provincia que representa. Además de legislar, el Senado autoriza al presidente a declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior y presta acuerdo para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, embajadores y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Y cuántos senadores integran la Cámara? Para garantizar igual representación de las provincias, el número de senadores es fijo, 72. Hay 3 electos por cada provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales 2 son elegidos por el partido que gana las elecciones y el tercero es elegido por la primera minoría. De esta manera, en el Senado están representados los partidos políticos nacionales, pero también muchos partidos políticos provinciales. Está bueno, ¿no? ¿Cualquiera puede ser senador? Sí, siempre que cumpla con los requisitos que establece la Constitución Nacional. Para ser electo senador es necesario tener 30 años o más, por lo menos 6 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia que lo elija, o bien tener al menos 2 años de residencia en la misma. Y por supuesto, lo tienen que elegir los ciudadanos en forma directa. ¿Y cuánto tiempo dura el mandato de un senador? El mandato de los senadores es de 6 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. ¿Y quién preside la Cámara de Senadores? El vicepresidente de la Nación ocupa a su vez el cargo de presidente del Senado, que en la actualidad ocupa el licenciado Amado Boudou, y en caso de ausencia lo reemplaza el presidente provisional del Senado, la licenciada Beatriz Rosqués. Pero entonces, ¿el presidente del Senado no es un senador? No, no es un senador, es el vicepresidente de la Nación. Preside las sesiones pero solo vota cuando hay empate en la votación. Ahora que ya sabes lo importante que es el Senado, sigamos aprendiendo. ¿Sabés qué son las comisiones parlamentarias?
Los senadores son muchos y para ponerse de acuerdo, se dividen en equipos que se llaman comisiones parlamentarias. Cada comisión está formada por alrededor de 15 senadores de los diferentes partidos políticos. Tiene un presidente, un vicepresidente y un secretario. En el Senado existen 3 tipos de comisiones: permanentes, bicamerales y especiales e investigadoras. Las comisiones permanentes son fijas y cada una se encarga de tratar temas específicos. En el Senado funcionan 26 comisiones permanentes y cada una se ocupa de un área. Por ejemplo, salud, educación, ciencia, turismo, banca de la mujer, economía, trabajo, etc. Las bicamerales son las que integran senadores y diputados cuando un tema es de mucha importancia. Por ejemplo, ahora se va a crear una comisión bicameral para tratar el proyecto del nuevo Código Civil. Y por último están las comisiones especiales que se pueden crear para debatir un tema específico y luego se disuelven. Generalmente los legisladores invitan a especialistas del asunto a tratar para que participen del debate. En cada comisión, los senadores investigan, analizan, discuten y deciden si aceptan o no el proyecto que se intenta llevar a debate. Bien. Vamos a ir con el otro video, que es el de... Esperen que quiero ver si es este. ¿Cómo se hace la ley? Puede presentar proyectos de ley uno o varios legisladores, el presidente de la Nación, los ciudadanos por iniciativa popular en la Cámara de Diputados. Todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral. Debe representar al menos a 6 distritos electorales. Si es admitido, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Todo proyecto de ley que ha obtenido un dictamen favorable en las comisiones legislativas está listo para ser debatido por los diputados y senadores en el Congreso Nacional. Luego de debatir, los legisladores votan. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando la mayoría vota afirmativamente. Según el resultado de la votación en ambas cámaras, los proyectos pueden ser aprobados, modificados o rechazados. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, este debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cómo se promulga una ley? Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla, de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Aunque un proyecto de ley haya sido vetado por el presidente, los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con 2/3 de los votos para apoyarla, la ley se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. Bien, vimos entonces, vimos lo del Senado, nos faltó lo de la Cámara de Diputados. Estaba obviamente el video con autoridades viejas, porque hablaba de Vudú, que ya no es el presidente del Senado. ¿Quién es actualmente el presidente del Senado? Cristina Fernández de Kirchner. Bien, no quise decir presidenta para que se dieran cuenta, pero al ser la vicepresidenta de la Nación, es la presidenta del Senado actualmente.
Todo lo que tiene que ver, lo que nos hablaba el segundo video, sobre cómo se realiza la ley, cómo se promulga, etcétera. ¿Dónde creen que ustedes que está? El sistema de votación, etcétera. ¿Dónde creen ustedes que está? Que se encuentra plasmado. ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Perdón. Vieron que el segundo video nos decía cómo se sanciona la ley, cuántas son las mayorías que hay que tener, qué pasa si una cámara la aprueba, si otra cámara no la aprueba, etcétera. ¿Dónde creen ustedes que está escrito eso que dice el video? ¿De dónde sacó el video esa información? ¿En alguna ley? La ley electoral, ¿no? Ley electoral en realidad regula sobre los partidos políticos. La Constitución, profe. Muy bien. En la Constitución. Los invito a que busquen rápidamente, si están en la computadora, Constitución Nacional, si están en el teléfono, que lo puedan buscar. Así vamos a leer un poquito, nada de otro mundo, pero para que más o menos identifiquen visualmente. Ustedes saben todo lo que tiene que ver con la constitución de estos tres poderes. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije que la constitución hablaba de tres poderes cuando hablaba del poder de la nación? ¿Se acuerdan? Y que hablaba de tres poderes. ¿Cuáles eran de los tres poderes que hablaba? Que yo les conté que en La Rioja habla de funciones. El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Perfecto. Esos son los tres poderes. Ahora bien, es la misma Constitución la que nos dice que existen estos tres poderes, cómo están constituidos cada uno de estos tres poderes, y cuáles son las facultades, obligaciones y deberes que tiene cada uno de estos tres poderes. En el caso de la formación y sanción de leyes, ya tienen más o menos la Constitución, así vamos leyendo. ¿Alguno lo tiene? ¿Encontró la Constitución? Los espero. Sí, profe. Bien. ¿Alguien más lo tiene? Ahí hay alguien con ayudante. ¿Todos lo tienen? Miren que los voy a llamar. Voy a decir Juan Pérez y Lea. ¿Todos lo tienen? ¿Cuál es, profe? La que empieza con el preámbulo, ¿eh? Claro, esa es la Constitución de la Nación. Lo que yo necesito es que se vayan al artículo 77. Artículo de la formación y la sanción de ley. Perfecto. Estamos en el capítulo 5 de la formación y sanción de leyes. Ya si la tienen todos, empiezo a hablar. Santiago Ávila Perdón, está. ¿qué es lo que abrieron? Perdón, se me corta el internet cada rato y no pude escuchar qué es lo que abrieron. Tenés que buscar la Constitución de la Nación, si estás en la Ah. compu o si estás con el teléfono. Constitución Nacional. Ujú. Y Sí, profe, aquí estoy. Bien, Santiago. Sí, Bien. Vamos a leer el 77, Santiago. artículo 77. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. ¿Terminaste el artículo, Santiago? Sí, es cortito. Bueno, ¿Se me escuchó? Tengo ¿tenés la mala parte de los conexión. proyectos de ley que modifiquen? ¿Eso lo tenés? Sería el artículo 78. No, mira, yo te leo el 77, vos decime si lo 79. tenés tal cual, si no te voy a decir por qué no lo tenés tal cual. Pero dice, artículo 77, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras. Ese último párrafo, ¿lo tenés en la Constitución que vos tenés? Sí. Ah, Parece que bien. el mío, el que elegí está...
No, les explico. Resumido. Este artículo, Ahí lo no, busco. no, lo que puede suceder es que este artículo fue modificado con la reforma del año 94 de la Constitución. Entonces siempre hay que tener en cuenta de tener la Constitución del año 94. A nivel provincial, también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la Constitución de la provincia, que su última modificación fue en el año 2009, ¿sí? No es hace tanto tiempo. Entonces también tengan en cuenta, cuando ustedes vayan a leer la Constitución de la provincia, que sea con su última modificación, que fue del año 2009. Entonces, tenemos que entra un proyecto para crear una ley. Esta ley entonces va a ser, este proyecto puede ser por iniciativa legislativa, como dice ese artículo, por iniciativa del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente presenta un proyecto, o por iniciativa popular. La iniciativa popular es una opción que tiene la Constitución en el artículo 39, ¿sí? Que el video lo dice, vieron que dice que tiene que ser con el 1,7%, creo que es del padrón electoral, que tiene que haber pedido firmado por este proyecto. Este proyecto entonces va a comenzar por alguna de las dos cámaras que constituyen el Senado, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Las cámaras tienen comisiones, como decía el video, que las van a tratar. Pueden ser comisiones permanentes de asesoramiento o bien comisiones especiales. Las comisiones permanentes de asesoramiento apenas está constituido, digamos, una vez que las provincias votan los diputados y senadores, que ya está establecido quiénes van a ocupar las bancas, se determinan ciertas comisiones que actúan a lo largo del año y que, como les decía el video, pueden ser comisiones de salud, comisiones de educación, etc. Inclusive ustedes si entran a la parte a la página del Senado, de alguna de las cámaras, o inclusive alguno de los diputados cuando hace su presentación, ya sea en su currículum o en sus páginas, no sé, de Facebook o de lo que sea, les dice, este diputado forma parte de la Comisión Permanente de Salud. Muchas veces tiene que ver con la formación preexistente que tienen, la formación profesional que tienen los diputados o senadores. Entonces, generalmente, si por ejemplo es un contador, va a estar en la parte de económica. Si es un médico, va a estar en la Comisión de Salud. No siempre es así, pero siempre la parte profesional preexistente ayuda al formar parte de estas comisiones. Y luego vamos a tener las comisiones especiales. Las comisiones especiales son las que se determinan para una situación determinada y por un tiempo determinado. ¿Sí? Bien, entonces se presenta el proyecto de ley y es analizado por las comisiones. Lo que van a hacer las comisiones es realizar un dictamen respecto a ese proyecto de ley. Este dictamen puede ser con todos los miembros de la comisión que estén de acuerdo, o bien se presentan dos dictámenes, uno por la parte que tiene una forma de razonamiento respecto al proyecto de ley, y lo que piensa la otra parte sobre ese mismo asunto. ¿Sí? Entonces, con estos dictámenes se presentan a la Cámara. Esta situación va a ser presentada entonces para la Cámara para que se vaya para ser debatido o discutido en la Cámara. Ahora, vamos a tener entonces una Cámara de origen, que puede ser, dijimos, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, una Cámara revisora, y según el resultado es qué va a suceder con ese proyecto de ley. Puede suceder que la Cámara de origen aprueba el proyecto de ley, ¿sí? Que este proyecto de ley aprobado pasa a la Cámara revisora, supongamos a la Cámara de Senadores, los senadores aprueban el proyecto, entonces ese proyecto de ley se sanciona, aprobado tal cual vino de la Cámara de origen, ¿sí? Puede suceder que la Cámara de origen apruebe el proyecto, pero luego la Cámara revisora rechaza ese proyecto. En caso de que ese proyecto sea rechazado así sin más
por la Cámara Revisora, ese proyecto no puede volver a tratarse dentro de las sesiones de ese año. Otra posibilidad puede ser que sea aprobado por la Cámara de Origen el proyecto, pero que la Cámara Revisora no es que lo rechace, sino que corrige o adiciona ciertas situaciones por una mayoría de 2/3 de los votos o por mayoría absoluta. Entonces, en este caso, ese proyecto que ha sido modificado vuelve a la Cámara de Origen y puede suceder que la Cámara de Origen apruebe el texto tal cual lo pasa, digamos, la Cámara Revisora, o puede ser que la Cámara originaria diga, no, nosotros queremos que este proyecto sea promulgado, bien digo, o sea aprobado tal cual nosotros lo hemos presentado. Y vuelvo a insistir en que la Cámara Revisora lo apruebe tal cual el proyecto, ¿sí? Si no, si la Cámara Revisora dice, no, nosotros de esta forma no queremos, de nuevo, no puede ser tratado ese tema durante ese año, ¿sí? Lo tercero que puede suceder es que una vez que haya pasado por esta situación de la Cámara de Origen, la Cámara Revisora, etc., supongamos, las dos cámaras aprueban el proyecto, pasa así al Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo lo que puede hacer es aprobar y promulgar la ley, o bien puede observarla, es decir, no estar de acuerdo con algo de este proyecto que ha venido de las cámaras, ya sea de forma total o parcial, que es lo que se conoce como el veto parcial del Poder Ejecutivo, ¿sí? Este veto por parte del presidente, es decir, que pueda realizar algún tipo de observación, solo puede ser en una parte de la ley que no la modifique como tal. Por ejemplo, está en discusión la ley de talles en cuanto a ropa me refiero, ¿no? Entonces supongamos que las dos cámaras aprueban cómo van a ser los talles de la ropa, y después el presidente dice, no, para mí tendríamos que, no sé, hablar de los talles de ropa de niños, pero en realidad la ley es sobre talle de ropa de adultos, está desvirtuando totalmente la ley, porque no tiene nada que ver con lo que se viene tratando, ¿sí? Entonces, ese veto no sería válido. Siempre tiene que ser sobre alguna situación que no modifique la razón fáctica por la cual se creó la ley. Entonces, en ese caso, vuelve a revisión en caso de observación del Poder Ejecutivo, vuelve a las cámaras, que pueden aceptar las observaciones o pueden insistir en que se las sancione tal cual ellos la habían aprobado. Si con esta observación del presidente vuelve a las cámaras y las cámaras vuelven a insistir en su aprobación con los 2/3 de la parte, se tiene que sancionar tal cual lo dijo el Poder Legislativo, sin importar qué diga el presidente. Ahora bien, hasta tanto las leyes no se publiquen, no son obligatorias. ¿Y esto por qué es importante? Vieron que a veces, y esto tiene que ver también con una justificación, nosotros como habitantes del pueblo argentino no podemos decir que no cumplimos con una ley porque no la conocemos. ¿Por qué? Porque se considera y se entiende que a partir de que las leyes han sido publicadas en el boletín oficial, son conocidas por todos. Por lo tanto, es un paso necesario y obligatorio que la ley esté publicada en el boletín oficial. Entonces, tiene que estar promulgada y publicada. Hasta tanto no esté publicada, no se entiende que sea obligatorio para los ciudadanos de la nación argentina. Entonces, es un paso muy importante. Bien, ahí hemos visto entonces todos los pasos que son de creación de una ley. ¿Quiénes las crean? ¿Cómo se crean? ¿Por qué se crean? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos entre el video y la explicación? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a ver por último la pirámide de prelación o de importancia de las leyes en Argentina. Hay algo que les tengo que
referir. Esta ley es, esta pirámide, ya se les voy a mostrar, justo la estoy viendo. Tiene también tiene que ver con lo que indica la Constitución. Ya les busco el artículo. Sin embargo, esto no es así para todas las ramas del derecho, y ya se les voy a explicar por qué. Esperen que quiero encontrar el artículo para que lo leamos, ya que pobre Santiago lo hice leer a él nomás, ya va a leer otra persona. Ya les digo el artículo. Bien. Entonces, vamos a leer el artículo 31, a ver, ya les digo quién. Nicolás Parco, hay un solo Nicolás. Nicolás, ¿estás ahí? Sí, ¿Vas profe. a leer el ¿Me artículo? escucha? Sí, perfecto. Leí. Vas a leer el artículo 31 Bueno, de la Constitución. bien. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en consecuencia se dictan por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires. Los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859. Perfecto. Esto ya nos está estableciendo cómo va a ser este orden. Ahora paso a mostrárselos. Bien, ¿ahí lo ven? Esta es una pirámide de prelación o de jerarquía jurídica, ¿sí? De esa forma también la pueden conocer. Y a partir de este artículo 31 es que hemos creado esta distribución. Entonces, la Constitución, los tratados internacionales que se, como dice acá, con potencia extranjera, y las leyes las leyes de la nación que en su consecuencia se dictan por el Congreso, van a tener esta jerarquía. Luego van a seguir la jurisprudencia y la costumbre, que es lo que nosotros hemos estado leyendo. Entonces, en primer lugar, la Constitución, que es la ley suprema, es la base y determina la condición para que existan todo el resto de leyes que tenemos para abajo. Los tratados internacionales, en cuanto a fuentes de derecho hablo, ¿no? También van a tener ciertas situaciones que son importantes conocer y que nos van a traer material para poder legislar. Las leyes formales, entendiéndolas con estos pasos que hemos estudiado recién en su manera de creación, porque si no son creadas de la forma que hemos visto en el video y como lo establece la Constitución, no van a ser leyes legítimas, podríamos decir, o leyes válidas para ser tenidas en cuenta y para ser aplicadas. En cuarto lugar, la jurisprudencia, y por último, la costumbre. Algo que les decía yo, que hay que tener en cuenta en cuanto a este orden de prelación, es que a veces, en ciertas ramas de derecho, tiene que cambiar el orden. Por ejemplo, hay situaciones que, según para cuestiones determinadas, esto puede cambiar. Por ejemplo, en materia civil, en el nuevo Código Civil y Comercial, hay un capítulo específico que habla de fuentes, ¿sí? Y en ese capítulo, por ejemplo, también habla de los principios generales de derecho. ¿Por qué? Porque para la materia de civil, que tiene que ver con las cuestiones de familia, de derecho sucesorio, de cuestiones patrimoniales, son muy importantes los principios generales de derecho para poder entender ciertas situaciones. Entonces, esta pirámide que yo les estoy presentando es la prelación y jerarquía de las fuentes de derecho en general. Esto no obsta a que cada rama de derecho pueda tener una variación en su orden o que puedan agregar otras fuentes de derecho. Siempre la Constitución va a ser la base. Lo demás puede ir variando, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que para derecho civil habla de principios de derecho, y sí, pueden también que estén ahí. Por ejemplo, también en derecho laboral tenemos principios específicos que son de laboral, que van a estar también
dentro de esta pirámide. También en el derecho laboral, por ejemplo, tenemos los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos son convenios o reglamentaciones que se establecen para una profesión o una actividad en particular. Entonces, van a tener también un orden o digamos, un casillero dentro de esta pirámide, ¿sí? Pero en general, todos nos manejamos con esta pirámide. ¿Estamos hasta acá? ¿Están? Bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Fue largo hoy? ¿Se entendió? Trato de hacerlo con videos y lo más ameno posible, porque por ahí el derecho no es muy divertido. Entonces, trato de buscarle estas herramientas para que pueda ser un poco más fácil de entender, porque si no, explicar todo cómo se hace la ley sin por ahí tener algo visual es medio complicado. Voy a hablar con Guille por el tema de esto que me plantearon de poder inscribirse para poder ser parte del aula. Entonces la actividad que era para el domingo, por favor avísenle a los compañeros que no se conectaron, que queda suspendida hasta tanto veamos cómo nos vamos a poder manejar en el aula, ¿sí? Yo los apuntes y el programa, todo ya lo voy a ir colgando de ahí, así ustedes cuando ya entren, ojalá ya podamos tener algunas cosas y podamos ir trabajando. Pero la actividad no la voy a colgar hasta que sepan, porque ustedes me dijeron que es con fecha, no la voy a colgar hasta que sepa que, que ya pueden inscribirse ustedes en la materia. ¿Sí? ¿Fue clara la clase de hoy? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, con la clase de hoy ya hemos visto la unidad 2. ¿Sí? La clase número 1 era hombre, Estado y Derecho. La clase número 2 es esta específica de fuentes del derecho. La clase número 3 va a ser la de sujetos de derecho. Ya voy a ver si para el miércoles hacemos una actividad en clase o si ya hablamos de la unidad número 3, porque si no por ahí es como mucho temario. Pero bueno, tienen fin de semana largo, disfrútenlo, no tienen ninguna tarea por parte mía, así que nos vemos el miércoles de la próxima semana. ¿Alguna duda Profe, o consulta sobre esta clase? de esta unidad no tiene preguntas? No, lo ¿O que las va a pasa es cargar que, después? claro, les voy a cargar directamente como tarea de la unidad número 1, tarea de la unidad número 2, para que ustedes la resuelvan, pero no les quiero, van a hacer algo cortito, porque si van a hacer 2 unidades juntas va a ser algo cortito, ¿sí? Okay. ¿Hay alguna duda o consulta sobre esta clase, la de hoy, o sobre la clase anterior? No. Bien. ¿Se entendió la clase de hoy? Ya me dijeron sí, profe, por el chat, así que yo voy a hacer que se grabe eso para que quede como que sí entendieron. Bien, espero que haya sido amena, tengan buen fin de semana, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, chicos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Nos vemos la otra semana. Chao.